pensar un momento y hacer alguna pregunta sobre lo que verdaderamente os interesaría saber. ¿Entiendes? Porque yo puedo contar mucho rollo, pero a lo mejor cada uno ha venido a saber una cosa que sea interesante para su vida o específicamente tiene algún objetivo. Entonces, plantearos, mirar a ver qué es realmente lo que cada uno viene a buscar, la respuesta que más te interesaría saber o que habláramos de ese tema, y si podéis brevemente hacer una propuesta de pregunta sobre los temas que hemos anunciado para esta charla, pues intentamos después el trabajarla más específicamente. Así no tengo yo que soltar todo el rollo y más o menos voy adaptando lo que os voy a contar un poco a los objetivos que tengáis cada uno. Así que si queréis reflexionar mínimamente y plantear alguna pregunta, la apuntamos y a medida que yo vaya hablando vamos intentando contestarlas entre todos. ¡Ya! Venga, ánimo. Yo quisiera saber... Yo no sé si va de esto. ¿Quiénes somos? Estamos aquí. ¿Qué más? A mí me gustaría... Algo por favor más complicado que esta pregunta tonta que... A mí me gustaría saber de la otra charla que hice contigo en el otro sitio, hace unos meses, que hablaste del tema de que todo esto lo proyectamos nosotros. Es un concepto que no acabo de digerir bien. Vale. Lo vamos a llamar el principio del espejo. ¿Qué más? Imaginaros que estáis en vuestra habitación y en un estallido y en un resplandor espectacular se os aparece el arcángel San Miguel con una llama flambeante y os dice: os voy a contestar a una pregunta, solamente a una, y os voy a decir la verdad sobre esa pregunta. ¿Qué pregunta le haríais? Es que no me he leído el temario. Pues da igual. Sin haberte leído el temario, dice el arcángel, ¿qué pregunta me harías? ¿Por qué has venido? ¿Yo, específicamente? ¿Por qué coño has venido? Estos que están medio locos. ¿Para qué has venido? ¿Por qué has venido? ¿Qué pintas aquí? Sí, exacto. ¿A quién? ¿Al arcángel o a ti mismo? Bueno, se lo vamos a preguntar al arcángel, pero luego vemos a ver. A mí me gustaría hablar sobre el niño interior y la confianza. Y cómo desarrollar un poco esto. La confianza. La confianza y el niño. El niño, si está sano, ¿no? Sí. Cómo recuperar a ese niño Si está sano. vivo, saludable. Porque hay niños que no están sanos. Entonces recuperamos a un niño interior que no está sano, pues estamos yendo hacia atrás. A mí me gustaría preguntarte sobre el error que puede haber en la creación. ¿Qué errores hay en la creación del universo y del ser humano? Venga, va. Esa para el final, ¿eh? Eso por todo lo que queremos arreglar. Se harán las borros y esto para ganar tiempo. Pues voy a hablar de lo que me da gana. Creía que estaba regando las plantas, ¿eh? Es un buen momento. ¿Qué más? Venga, va. ¡Paco Jones! ¿Qué hay después de esto? ¿Realmente hay algo después de esto? Otra facilita, venga. Pero como yo no la sé, pues... Un poco por extensión, no sé si el tema de encarnación, a mí me interesa un poco el tema de encarnación, si es lo mismo, ¿no? ¿Qué es el alma y qué es el espíritu? ¿Para qué coño haber preguntado? Yo creo que es muy joven para saber todo eso.
Era una charla sobre karma. Karma chacón. No, no. ¿Qué más? Va. Sí, yo creo que, no recuerdo muy bien, pero lo que habías puesto de la charla hablaba de, creo que había un punto que decía cómo transformar o cómo cambiar el karma o algo así, ¿no? Ajá. A mí esto me... bueno, ¿Qué nos, un poco por la relación padres, hijos y todo esto, qué nos influye más en cuanto a personas, el entorno familiar, el de la amistad, el de la pareja, no sé un poco todo esto? ¿Qué sería? Te quedas el domingo, ¿no? Sí, hombre, esto es para escribir 6 tomos. Llevamos 15.000 años intentando contestar esta cosa. Se acaba el hueco. Una más. Ni de coña vas a contestar. No, claro. Ya he dicho que era para ganar tiempo. Ya, lo dejamos así. Fin. Bueno, muy interesante, ¿no? Hay una cosita más. Dime. ¿Cómo combinas, o sea, el amor romántico con el crecimiento espiritual sin perderte en el amor romántico? Esto el Cosmopolitan te lo explica perfectamente. Si no, Sexo en Nueva York también. Yo creo que por hoy no está mal. Las respuestas a quiénes somos, que es el principio de identidad, es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que hay 3 grandes preguntas que se han hecho en la historia de la humanidad. Y no hay una verdad que sea definitiva y que sirva para todos, sino que hay diferentes verdades que cada uno puede considerar que esa es la suya. Casi siempre empiezo explicando una cosa que en mi mente ha sido muy importante, que es que toda verdad tiene 2 maneras de ser respondida. Una es un plano relativo, una verdad relativa, y otra es un plano absoluto o una verdad trascendental. Del mismo modo que si yo miro el planeta, ¿vale? Yo estoy en la mitad del campo y miro el planeta y entonces digo, ¿esto qué es, plano o redondo? Entonces yo en este plano miro y es plano, y está claro que es plano. No tengo ninguna duda de que el mundo es plano, ¿verdad? Ahora, si yo me elevo en el aire y me levanto unos pocos metros, empiezo a ver enseguida que eso que parecía plano empieza a ser redondo. Entonces dices, no, es que es redondo. Si lo miras desde más arriba es redondo, si lo miras desde más abajo es plano. ¿Cuál de las 2 es verdad? Las 2 son verdad. Lo que pasa es que dependiendo del plano donde tú lo mires, es una verdad que puede ser relativa o una verdad que puede ser absoluta. Una verdad que es individual en tu vida personal o una verdad que es más trascendental y más arriba. Y en muchos casos, las verdades que son del plano inferior, las verdades relativas, esas verdades siempre son duales. Es decir, por ejemplo, si hablamos del libre albedrío, que es otra de las grandes preguntas de la humanidad, ¿tenemos libre albedrío o estamos determinados, ¿no? Al final, si haces una charla sobre karma, es la gran pregunta, es decir, ¿hasta qué punto estamos condicionados y hasta qué punto podemos alcanzar la libertad? Pues depende del plano donde nosotros miremos ese planteamiento sobre el libre albedrío. Si nosotros lo miramos desde el punto de vista relativo, nos vamos a creer que somos libres.
Es decir, vamos a creer que nuestro yo tiene la capacidad de decidir qué quiere hacer en cada momento. ¿Sí? Si lo miras un poco más profundamente, te empiezas a dar cuenta de que esas decisiones, incluso que el yo está intentando tomar, vienen determinadas por unos patrones inconscientes que están heredados por unos patrones familiares, por unos patrones experienciales personales de la propia persona, por unos patrones educativos que nos ha transmitido la sociedad, por unos patrones socioculturales que vienen de la zona donde hemos nacido, por unos patrones biológicos que corresponden a nuestra especie, por unos patrones biológicos que no solo corresponden a nuestra especie sino que pertenecen al mundo de los mamíferos, por unos patrones que no solo pertenecen al mundo de los mamíferos sino que nos vamos más atrás. Entonces, los diferentes niveles de condicionamiento, cuanto más atrás te vas, más te das cuenta de que, por ejemplo, estamos condicionados porque no podemos volar como especie, en un principio, ¿no? Entonces, en las verdades relativas, en las verdades de un plano bajo, tenemos, por ejemplo, en el mundo del desarrollo personal dos tendencias. Una es, tú puedes construir tu realidad. En la ley de la manifestación, tú construyes tu realidad. Si sueñas y magieas y haces esto y haces lo otro, pues entonces la vida va a ser configurada como tú deseas que sea. ¿Sí? A mí os he oído esto, ¿no? La otra tendencia es, tienes que relajarte, todo fluye, todo está hecho, el universo se mueve por sí mismo, no hay que hacer nada, todo se hace por sí. ¿Cómo configuramos estas dos cosas? ¿Eh? Las verdades relativas pertenecen al ámbito terapéutico. Es decir, para cada persona necesitamos una respuesta. Si la persona está extraordinariamente condicionada por patrones disfuncionales que han colocado en su familia y que le impiden, por ejemplo, una toma correcta de decisiones, esta persona tiene la autoestima muy baja, está infravalorándose y cree que no tiene capacidad de manejar su propia realidad, le tenemos que dar la verdad relativa de que él tiene el poder de poder manejar su realidad, de que tiene que conseguir una voluntad fuerte, de que el mundo va a configurarse a su favor en el momento en el que él haga un propósito determinado y trabaje para ello. ¿Por qué? Porque tiene una disfunción con respecto a la voluntad personal. Pero si nos viene una persona que tenga un trastorno narcisista soberbio donde se cree que lo tiene que controlar todo, que todo el mundo está para servirle y que está intentando doblegar al mundo con su voluntad, le tenemos que decir que todo está predeterminado, que el yo es un mecanismo fantásmico que pretende tener el delirio de control y que lo que tiene que hacer es relajarse, confiar y permitir que las cosas sucedan por sí mismo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Las verdades relativas son dependiendo de cuál es la neurosis que tiene la persona en cada momento. A una persona con un gran sentido de control y de autoridad tendremos que equilibrarlo diciéndole lo contrario. A una persona con una baja autoestima que cree y un trastorno de inseguridad vamos a tener que decirle que él sí que puede controlar la realidad, porque lo que tenemos que intentar es que esté equilibrado en el mundo donde él vive, es decir, que viva relativamente desde una libertad condicionada, que hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Las cosas que puede hacer las tiene que intentar hacer y las cosas que no puede hacer tiene que ceder y aceptar que no las puede hacer. Pero si nosotros nos subimos de plano y nos vamos a planos de lo absoluto, entonces esta persona va a tener a la vez que manejar el libre albedrío y el determinismo simultáneamente, porque la última libertad no consiste en que el yo pueda manejar al mundo, ¿me seguís? Sino que en el plano absoluto el mundo y el yo no son dos cosas distintas. Para poder ver la realidad del libre albedrío desde el plano absoluto, el yo no tiene que estar operativo, ni siquiera tiene que existir. Porque si no, no puedo verlo desde el punto de vista absoluto. Cuando yo estoy en el punto de vista absoluto, la voluntad del yo y la voluntad del mundo es la misma voluntad porque no hay una identidad que los separe. Entonces, en ese estado, en los estados de las verdades absolutas, las verdades siempre son paradójicas. Paradójicas quiere decir que puedes decir una cosa y la contraria simultáneamente, y aunque la mente racional, que es dual y relativa, no lo pueda entender, de alguna manera el ser interior sí que entiende cosas del estilo que el mundo es, por ejemplo, con respecto al tiempo, ¿no? Que es otra de las grandes preguntas. Es decir, el tiempo en el mundo relativo es
pasado, presente y futuro. Y todos sabemos que hay un pasado, que hay un presente y que hay un futuro, ¿sí? En el plano del mundo absoluto, el tiempo no es lineal. El tiempo es siempre simultáneo, eterno y a la vez instantáneo. Es decir, podemos decir una contradicción. El tiempo es un instante eterno. Esto en sí mismo no tiene sentido. Y sin embargo, lo podemos entender. Si es un instante, quiere decir que está determinado por un principio y un fin. Pero si es eterno, quiere decir que no está determinado, que dura para siempre. Pero es que el tiempo, desde el punto de vista absoluto, es este instante, este instante, este instante, este instante, este instante, este instante, siempre es eterno y siempre es este. Luego es un instante eterno. ¿Entendéis? Si yo me voy al yo, bajo de nivel y me voy a ver el mundo desde el punto de vista egoico, entonces con la propia configuración del yo llega la historia personal del yo, que es básicamente una de las grandes identificaciones del yo. Y el yo, al identificarse con su propia historia personal, construye el pasado y el futuro, y desde el punto de vista del yo hay un pasado del yo, un presente del yo y un hipotético futuro del yo. Si no tenemos el yo, si no tenemos una estructura de identidad configurada que esté funcionando en el momento, el tiempo no construye en pasado, presente y futuro. Esto no quiere decir que alguien que esté mirando las verdades desde un punto de vista absoluto no le siga funcionando las verdades desde el punto de vista relativo. Es decir, porque tú sepas que la Tierra es redonda, cuando andas por la Tierra sigue siendo plana. Pero tú sabes que es redonda y que si te marchas para allá y sigues andando vas a acabar viniendo por ahí, lo cual para la mente relativa no tiene sentido. ¿Entendéis? Pero si tú manejas las verdades absolutas, sabes que puedes entrar en contradicciones como irte para allá y volver por aquí. ¿Me seguís? ¿Qué es el yo? El karma es el yo. Mientras que hay un yo, existe el karma. Los condicionamientos que forman el yo son los condicionamientos que generan el karma. El karma se define por la ley de la causa y el efecto. Es decir, desde el punto de vista relativo, nosotros hemos recibido unas impresiones en nuestra vida que nos ha hecho tener una configuración de la identidad, lo que nosotros creemos que somos y el modo en cómo nosotros funcionamos en el mundo. ¿Sí? Esas configuraciones son en su gran parte inconscientes. Si nosotros fuéramos un triángulo, por ejemplo, o si nosotros fuéramos un círculo, o sea, así, un óvulo, ¿cómo se llama esto? Un huevo, vale. Si nosotros somos un huevo, podríamos decir que esta parte es la parte consciente y toda esta parte es la parte inconsciente. Este inconsciente no es solo que también la memoria en general de todos los acontecimientos, tanto los que recordamos como los que no recordamos. ¿Sí? A la memoria, si yo os digo pensar en un recuerdo vuestro, ha emergido un recuerdo que lo tendríamos aquí. Todos los que no habéis elegido siguen estando aquí, ¿vale? A esto le podríamos llamar subconsciente. Los recuerdos que tenemos, pero no han emergido a la memoria consciente. Pero luego están el inconsciente, que serían los recuerdos que no recordamos porque están reprimidos. ¿Sí? Si nosotros le preguntamos a Freud quién es el que condiciona el comportamiento del ser humano, te diría que los complejos inconscientes provocados por la educación infantil. Pero si se lo preguntamos a Marx, nos diría que los condicionamientos sociales, culturales y antropológicos generados por el sistema político-económico. ¿Sí? Y los dos tienen razón, porque en este inconsciente tenemos diversas capas
que son las que hablaba al principio. Es decir, nosotros tenemos la capa de las decisiones que hemos tomado nosotros. Después tenemos las capas de las cosas que nuestros papás nos iban diciendo y nosotros aprendimos de nuestros papás. Porque no solamente nosotros hacemos lo que los papás nos dicen o todo lo contrario de lo que nos dicen, sino que se descubrió el mecanismo de las neuronas espejo hace no muchos años, con el cual los niños directamente adquieren las impresiones emocionales y el cerebro de los niños se configura en base a la imitación del comportamiento de los padres. Esta configuración no tiene que ser solo por igualdad, sino también por todo lo contrario. Es decir, si mi papá es una persona muy dictador, pues yo soy una persona extraordinariamente liberal, pero soy tan liberal como él fue dictador. Por eso hay tantos papás que les salen los niños como un colmo del papá. Es decir, como no quería que fuera no sé qué, el niño sale específicamente así, como lo contrario de lo que yo quería. Y todos estos condicionamientos son inconscientes y generalmente el niño los va tomando en base a conclusiones que el niño experiencialmente, aunque no lo procese a nivel de lenguaje, lo va haciendo dentro de sí mismo. Está, digamos, la familia, la cultura, el sistema, la genética heredada, que también existe, aunque si le preguntamos a un antropólogo, pues va a creer que el condicionamiento es cultural. Si le preguntamos a un biólogo, va a creer que el condicionamiento es genético. Pero ahora sabemos que el condicionamiento genético se activa o no se activa dependiendo del funcionamiento de la conciencia y de las creencias. Sí, nosotros tenemos las posibilidades de activar o no la información genética que en principio puede estar puesta ahí y condicionada, pero a veces se activa y a veces no se activa, y ya hemos visto en estudios con hermanos gemelos que no se repite exactamente lo mismo. La genética, la biológica, decía, hay un montón de patrones que son inconscientes. Y nosotros aquí, como si de un volcán se tratase, tenemos la estructura del ego, que es lo que yo creo que yo soy. ¿Sí? Esta identificación del ego con lo que yo creo que yo soy se basa básicamente en la identificación con 3 o 4 cosas, que es la historia personal, la historia que nos contamos a nosotros mismos de quién creemos ser y las conclusiones que sacamos con respecto a esta historia que nos contamos a nosotros mismos, la identificación con el cuerpo, con ser un cuerpo determinado, en un espacio determinado, y la identificación con los pensamientos, emociones y sensaciones, y la identificación con las propiedades, lo que yo considero mío. ¿Sí? El ego es el cancerbero era el personaje mítico que vigilaba las puertas del infierno. ¿Sí? Pues vigila las puertas ¿de qué infierno? De este infierno. De este infierno que funciona de un modo caótico y que no sigue las reglas que al yo le gustaría. Entonces lo que hace el ego es filtrar qué información de toda la que está aquí, que es como si fuera lava moviéndose, voy a tomar como consciente. Es decir, nosotros manejamos una parte ínfima de toda la información que se está moviendo por debajo de nosotros, que es condicionada, y en la que permitimos salir. ¿Cuál es el problema de esto? Que este sistema de represión que es el ego está continuamente en un estado de tensión para intentar mantener una identidad estable. Porque cuando nosotros somos niños, nosotros somos, pero no somos alguien. El yo solo se empieza a estructurar a partir de los 2-3 años. Hasta entonces el niño no dice yo hablando de sí mismo. Incluso cuando tienen más o menos 1 añito y medio hablan de sí mismos como en tercera persona. ¿Sabes? La nena quiere comer y la nena es ella, pero todavía no ha dicho yo. Cuando el niño dice yo, sufre la separación entre yo y el mundo, y desde entonces va a tener una especie de sensación de claustrofobia existencial que es inconsciente. Además, va a tener el anhelo inconsciente de buscar el origen, de buscar
esa fusión de cuando él no tenía que estar sometido a la dualidad del yo y el mundo. Esto es lo que cuenta el mito de la caída del paraíso, de la salida del paraíso. Y comieron del bien y del mal y se diferenciaron entre ellos y la divinidad, entre ellos y el paraíso, y entonces fueron expulsados. La salida del paraíso es la construcción del yo, y el yo viene con el lenguaje, con la dualidad y con las sensaciones de bueno, malo, listo, tonto, justicia, injusticia. Esto no existe si no está el yo, ¿vale? El pobre ego va a intentar mantener estable esta identidad, y para intentar mantener estable esta identidad tiene múltiples recursos psicológicos de proyección, introyección, represión, huida, fragmentación, disolución, negación. Y todos estos sistemas con los que el yo intenta defenderse son los que bloquean el acceso al inconsciente profundo, ¿vale? Jung decía: el que conoce su inconsciente y lo libera alcanza la libertad, y el que no lo conoce ni lo libera lo llama destino. A ver, repítelo otra vez. Es decir, si tú conoces tu inconsciente y lo liberas, tienes más libertad, y si no lo conoces y no lo liberas, simplemente lo que te pasa te crees que es el destino, ¿vale? Este ego es, imaginaos que esto fuera el ojo, ¿vale? Esto es, vamos a hacer una metáfora que se me acaba de ocurrir, esto es el ojo, ¿vale? Entonces este ojo ve el mundo como si fuera esto, imaginaos que es esto, ¿vale? Aquí está el volcán, el inconsciente, ta. Entonces, yo empecé a hacer como actor investigaciones de cómo eran los personajes y por qué eran así. Es decir, tú interpretas a Hamlet, y entonces en los estudios de personaje te dice: por Hamlet es así, porque su papá es así, porque su mamá es así, porque le ha pasado esto en la infancia y tal. Entonces tú interpretas al personaje así. Haces otro personaje y lo interpretas desde una especie de psicogenealogía o de la psique de su familia heredada. Y yo empecé a plantearme: ¿por qué no utilizamos las técnicas de estudio de personaje teatral para nosotros mismos? Es decir, somos así también porque tenemos estos condicionantes. Y entonces empecé a investigar. Y me di cuenta de que efectivamente los personajes que nosotros creemos ser son así porque han sido condicionados a creerse que son eso. Como el yo, en el fondo, está amenazado por la idea de no ser, de ahí el ser o no ser de Hamlet, como el yo está amenazado por la idea de no ser, prefiere tener razón y ser a ser feliz, prefiere tener razón a ser feliz. Y entonces surge un miedo a la felicidad. La felicidad que buscamos compulsivamente intentando hacer actividades donde el yo no esté operativo, tipo ir a ver una película al cine. Mientras dura la película no sabemos que nosotros estamos viendo una película, somos la película. Cuando estamos bailando en una discoteca en trance, no estamos en el yo bailando, somos el baile y la música simultáneamente. Cuando estamos haciendo el amor con nuestra pareja, si estamos bien, estamos en un estado de trance en el que no hay yo. Cuando estamos durmiendo, estamos en un estado de trance en el que no hay yo. Luego el yo, cuando estamos meditando, estamos intentando alcanzar un estado de trance en el que no hay yo. ¿Me seguís? ¿Por qué? Pues porque el yo es directamente proporcional al sufrimiento. Cuanto más ego tienes, más sufres. La búsqueda terapéutica consiste en que ese ego que es necesario tiene que funcionar como las piezas del Tetris. Es decir, cuando todas las piezas cuadran, entonces desaparece. Mientras que no cuadran, tenemos disfunciones y sufrimos. Entonces el trabajo terapéutico consiste en construir un ego perfectamente estructurado
que esté tan bien y tan equilibrado que desaparezca. Y entonces accedemos a niveles superiores de conciencia o a niveles espirituales. ¿Sí? Este ego represor de las experiencias infantiles, condicionado, que cree que es el pensamiento, que está lleno de creencias, que está lleno de miedos, de fobias, de aversiones, de conflictos, de negaciones, ha reprimido un montón de información que está en el inconsciente. De alguna misteriosa manera, nosotros recibimos la luz del ser, lo que nosotros somos es el ser, y atraviesa el yo, podríamos decir, el yo consciente y el yo inconsciente, y esto nos configura la vida. Esto es lo que yo más asombro me produzco cuando vi cómo el tipo de vida que tenemos todos corresponde a las creencias internas que nosotros tenemos. Si tú sueñas todas las noches que tienes una pesadilla enorme, la pesadilla sería la vida, ¿vale? Siempre me pasa lo mismo, siempre sueño lo mismo, siempre me siento sola, siempre estoy acomplejado, siempre creo que no valgo, siempre me desprecian, siempre creo que sobro de todos los sitios, siempre sueño lo mismo. ¿Cómo puedo estar siempre soñando lo mismo? Lo que tenemos que ver es si tenemos pesadillas porque porque el yo se ha comido de pequeño una fabada en mal estado, y entonces, dado que he cenado fabada, sueño la misma pesadilla siempre. La psicosmología consiste en encontrar la fabada interior. ¿Entendéis? Yo no puedo eliminar los dragones de las pesadillas dentro de las pesadillas. Yo tengo que empezar a cenar bien y entonces las pesadillas desaparecerán. Pero el mundo de la cena no pertenece al mundo de la pesadilla. ¿Entendéis? Si yo estoy trabajando con el mundo de la pesadilla, entonces estoy haciendo terapia. Escóndete del dragón, ataca al dragón, conviértete en el dragón, utiliza recursos para matar al dragón, conquista al dragón. Dependiendo de las disfunciones de la persona, vamos a hacer una terapia u otra para que sufra menos mientras tiene la pesadilla. Pero si yo juego en serio, yo tengo que mirar a ver por qué aparecen dragones en mi pesadilla. Y lo que vamos a encontrar es que si aquí aparecen dragones en la pesadilla, aquí hay dragones. Y lo que nos sucede fuera es un reflejo de lo que nos pasó dentro. De una mágica y misteriosa manera, la vida nos va a plantear una y otra y otra y otra y otra vez los mismos desafíos hasta que seamos capaces no de corregirlos en el exterior, sino de corregirlos en el interior. Y cuando nosotros los corregimos en el interior, los conflictos exteriores desaparecen. Como si fuera un prisma que refleja la luz en una pared. Si el prisma es imperfecto, la luz que refleja la imperfección. En nuestra vida nos vamos a encontrar siempre los mismos acontecimientos repetidos. Cuando nosotros hacemos el test de psicosmología, lo que encontramos son estos patrones. La psicosmología consiste en una base teórica, en principio que hay que tener mínima para poder comprender estas cosas, más una serie de principios con los que se produce este reflejo o este mostrar la vida en relación simétrica con la identidad, ¿sí? A su imagen y semejanza. El mundo que vives está hecho a la imagen y semejanza de la identidad que tienes. Cambia la identidad, cambia el mundo. ¿Entendéis? Obviamente el mundo cambia la identidad, porque esto también va así, ¿sí? También el mundo nos va cambiando, sobre todo en la infancia. Esos principios nosotros los podemos estudiar o los estudiaremos la gente que haga el curso y veremos cómo se dan siempre. Estos principios no me los he inventado yo, los hemos ido descubriendo y hay múltiples tradiciones como la hermética o
por ejemplo, están en el Kybalión, son los mismos principios. Lo que pasa es que nosotros los hemos familiarizado y los hemos hecho útiles para poderse manejar en el mundo del ego, del yo y de la familia, porque nosotros los conflictos genéticos no los vamos a manejar, no es nuestro patrón hacer una terapia celular genética de los patrones genéticos, ¿entendéis? Nosotros vamos a manejar lo que es psique y cosmos, lo que es el conocimiento de la relación entre mi vida, entre mi mundo manifiesto y mi interior, ¿ok? Y siempre tiene unas reglas. Por ejemplo, el primer principio es el principio del espejo. ¿Qué es esto que estamos explicando? El tipo de vida que vives corresponde exactamente al reflejo de los patrones inconscientes que proyectas en el exterior. Cuando estás embarazada, de repente el mundo se llena de embarazadas. Cuando te quieres comprar un coche, todo el rato ves coches que te quieres comprar. O no encuentras nunca el coche que te quieres comprar. Si tienes fobia a los perros, las calles y los parques están llenos de perros peligrosos. Si tienes la autoestima muy baja, todo el mundo te mira como si te odiara y que estuviera a punto de despreciarte. Si crees que eres superior, los demás te parecen una chusma y un populacho, el vulgo despreciable. Es decir, el mundo se transforma y yo percibo el mundo como yo creo que yo soy. ¿Entendéis? A medida que yo voy cambiando el yo, voy bajando el nivel de lo inconsciente, voy siendo cada vez más libre y voy viendo cómo la vida se me llena de posibilidades diversas, distintas. No tiene fin este camino. No tiene fin. No se llega a un sitio donde ya me he curado de todo. No existe esto, ¿vale? Siempre se está trabajando a la vez en el ámbito terapéutico y a la vez en el ámbito iniciático. Pero empiezo a comprender que las causas interiores y el destino son bastante similares. Si por ejemplo hacéis el trabajo de apuntar los sueños, si tenéis la capacidad de acordaros de vuestros sueños y tenéis una libreta al lado, por ejemplo, si trabajáis con Sergio Villoldo, que también vendrá de vez en cuando por aquí y hace un trabajo parecido con la onirodinámica, y apuntáis los sueños, y cuando tenéis 20 o 30 sueños, empiezas a intentar investigar qué tipo de cosas sueñas. Y básicamente te vas a dar cuenta de que sueñas 3 o 4 o 5 cosas y son siempre las mismas. Que va a venir una amenaza que no conozco y tengo que prepararme, que se van a dar cuenta de ese secreto, digo por ejemplo, no digo que sean estas, que se van a dar cuenta de que de verdad soy una abominación, que no encuentro dónde tengo a mi pareja y la he perdido siempre, o cualquiera de los diferentes conflictos psicosmológicos que encontraremos. Y todo el rato sueño más o menos las mismas cosas. Lo increíble es que cuando yo hago un trabajo de localización del dragón interior, consigo jugar con el dragón interior y mi San Jorge consigue cargarse el dragón interior o transformarse en el dragón, que es lo mismo, e integrarlo, dejo de soñar con el dragón. Y en la vida desaparece lo que dentro está resuelto. No quiere decir que vas a vivir después en un paraíso perfecto de florecitas amarillas, porque una vez que tú quitas otra capa, hay otra. ¿Entiendes? Cuando viene alguien y dice, yo quisiera solucionar el problema que tengo con mi madre. Digo, ¿durante cuántos años quieres trabajar? Porque hay condicionantes, como por ejemplo la madre, que es gigantesco. ¿Sí? Fijaros el condicionante de la madre. O sea, la madre no solo es capaz de generar por su estado emocional durante la gestación un estado crónico emocional en el niño, es decir, una madre que gesta a un niño no deseado en un periodo depresivo porque su pareja se ha muerto, situación muy mala, y tiene pánico, por ejemplo, a parir, va a generar un niño que recibe las impresiones kármicas de no soy deseado, la vida es tristeza y voy a ser abandonado. Y estos 3 patrones kármicos se le van a repetir continuamente, porque están aquí abajo del todo.
y a ver cómo lo solucionamos. ¿Sabes? Este niño va a tener la sensación en la vida de que no es bienvenido en los sitios, y en el colegio después le va a pasar que se va a sentir rechazado, y cuando va a la facultad se siente rechazado, y en el trabajo se siente rechazado. Sí, es porque su patrón de rechazo está metido desde la gestación. No solamente es importante, y por eso en Nahual, en el centro que yo tengo en Madrid, trabajamos con las doulas, que es una figura que se supone que son asesores de los estados emocionales de las madres para que gesten niños en el mayor equilibrio posible, sino que, como demostraron los estudios de Stanislav Grof, nosotros pasamos por el parto, y el parto es la primera experiencia neurológicamente traumatizante, y no traumatizante me refiero como mala, sino que se queda marcada, y tiene, por ejemplo, 4 patrones de repetición que se van a repetir siempre, que son el patrón oceánico, cuando el embrión está flotando en la mitad del líquido y está bien; el patrón de crisis, que es cuando empiezan las contracciones de parto. Si esto se alarga mucho y durante mucho tiempo el embrión vive estas contracciones de manera traumática, la persona en su vida posterior va a vivir las crisis de una manera mucho más larga que alguien que haya tenido unos partos más cortos. Si en la fase del canal del parto el feto queda atrapado porque no se produce una dilatación suficiente y hay sufrimiento fetal, esta persona va a sufrir probablemente ataques de angustia y sensaciones de mi vida no avanza y estoy completamente bloqueado. Y cuando consigue el bebé salir y recibe la luz y la experiencia, si la experiencia que tiene es buena, va a creer que al final los conflictos acaban en paz, armonía y bienestar. Y si la experiencia que tiene es de que le meten tubos por todos los lados, lo apartan, lo meten lo ponen en una placa helada de aluminio mientras que le investigan, pues el niño va a creer que la vida es dolor y no se puede fiar de nadie. Si se lo llevan a su mamá, pues hace un patrón de confianza enseguida, porque inmediatamente huele a su mamá y cree que va a estar bien. Pero si lo sacan y se lo llevan y lo tienen 2 meses en una incubadora, el niño va a tener verdaderos patrones emocionales negativos. Estos son condicionantes hiperantiguos, pero es que podemos ir siguiendo avanzando en la infancia del niño y vamos a ir viendo cómo le van a ir colocando buenos y malos patrones familiares. Y nosotros tenemos que ser capaces de localizar estos patrones, ver qué consecuencias han traído, qué tipo de sueño estamos repitiendo en nuestra vida crónicamente, y después tener recursos terapéuticos para hacer modificaciones a sabiendas de que no las podemos hacer a voluntad, de que nosotros nos vamos a poner a disposición de curarnos, pero sin saber exactamente cómo va a acabar la cosa. Es decir, lo normal es que si tú haces esto, te pase esto otro, pero a veces no. A veces lo que pasa es que ese problema estaba tapando un problema que es aún mayor y entonces sube ese. ¿Entendéis? Por ejemplo, ¿qué problemas? No quisiera basarme tanto en los problemas para no dar una sensación de ¡oh, Dios mío, esto es horrible! ¿Sabes? Pero como hemos hablado del niño interior y de la confianza, pues claro, yo le decía, dependiendo de si el niño interior está sanito, porque si queremos revivir el niño interior, y el pobre niño interior era un pobre niño que vivía en un estado de pánico continuo, pues claro, ¿qué niño interior queremos despertar? El niño interior no siempre está sanado. De hecho, no hay adultos sanados sin niños interiores sanados, ¿vale? Por ejemplo, un niño al que se le ha proyectado una identidad de otro. Te viene una persona con sensación de no me siento que yo sea como yo soy, tengo la sensación de ser otro, no me encuentro, no sé cómo ser. Todos los que trabajamos en terapia sabemos que esto sucede. Bueno, este niño puede tener una proyección que ha hecho su papá o su mamá, una proyección inconsciente sobre un muerto. Es decir, como se me murió mi primer hijo, voy a tener otro y voy a pasarle a él, no dice esto, claro, voy a tener otro para quitarme la pena de la muerte del primero, ¿sí? Y lo llamo igual. Y entonces a este niño, la madre, como se le murió el primero, lo cría con una hipocondria de que el niño no se muera. Con lo cual lo que hacemos es un niño inseguro, conflictivo, traumatizado, probablemente asmático, por la presión que la madre está sometiendo y con sensación de identidad fantásmica. Es decir, si lo viera un chamán, le diría, pues mijito, llevas un muerto encima. O
el papá llama a su hija con el nombre de una novia que tuvo que le gustaba mucho, sin decírselo a la madre. Y no sabemos por qué la madre y la hija tienen una competencia bestial todo el rato. Y por qué la madre intenta que la niña no le supere, por ejemplo. O el papá quería un niño y salió niña. Y entonces la trató como niña, o sea, como niño. Y esta niña nos viene con una regla a los 15 años dolorosísima, irregular y enormemente abundante, con un problema de identidad de género cambiado enorme, se siente mujer pero no quiere serlo, pero le gustaría otra cosa, y como se siente el niño que el papá quiso tener, pues entonces no sabe si funcionar con su mamá como seductor o como copia. Entonces, si la mamá es muy femenina, la niña se masculiniza. Como se masculiniza en el colegio, las niñas la rechazan. Como las demás niñas la rechazan, lo que quisiera es ser como las demás niñas para que la quieran, y entonces le acaban gustando las mujeres. Y esto nos viene de que el papá le puso el nombre de una novia. ¿Entendéis? Not only, but. O sea, es decir, no solamente de que le puso el nombre de la novia, sino toda una serie de consecuencias provocado por todo esto. De entrada, no hay manera de acertar para hacerlo bien con los hijos, aviso. Es decir, que no nos quedemos con el la vamos a cagar seguro, porque sí, la vamos a cagar seguro, y el mundo evoluciona así, y gracias a las cagadas de nuestros padres y a las luces que nos han aportado nuestros padres, nosotros podemos evolucionar y cambiar. Después vamos a las preguntas, ¿vale? Por ejemplo, ¿los niños pueden tomar conclusiones equivocadas por la cantidad de sufrimiento que tienen sus papás? ¿Sí? Si mi mamá tiene una depresión enorme y yo veo que mi papá se queda así mirando la televisión sin hacer nada, yo lo que puedo interpretar como niño es que a mi papá le da igual la depresión de mi mamá. De lo cual deduzco que él tiene la culpa. De lo cual deduzco que yo no quiero ser como mi papá. De lo cual hago todo lo contrario de lo que hace mi papá. Como hago todo lo contrario de lo que hace mi papá empieza a estar cabreado conmigo continuamente. Como está siempre cabreado conmigo, me rechaza. Como me rechaza, yo me pongo prepotente. Me hago un chulito fuera y además me da pánico el dolor femenino. Porque toda mujer que se pone triste me da la sensación de que va a tener la depresión de mi mamá. ¿Entendéis cómo funciona? Y entonces tengo un problema de proyección parental equivocada. O tuve el caso, por ejemplo, de una mujer a la que en una fiesta, pasándoselo muy bien, se le murió su madre en ese momento de un infarto. Inconscientemente la niña hizo la asociación entre la alegría y la muerte. Luego no se permitió nunca más reírse. Y lo que tenía era una depresión crónica provocada por una prohibición inconsciente, porque en el fondo creía que si ella se lo pasaba bien, su mamá se moría. Y su mamá se murió hace mucho. ¿Entendéis? Conclusiones equivocadas que toman los niños. O una frase, por ejemplo, devastadora que habéis oído. Tú dices, súper buen niño, ¿eh? Mira, le parece que no está. Si esto no es solo un momento, sino que la madre le hace entender al niño que cuanto menos esté mejor, tenemos un niño que puede llegar a tener hasta tendencias autistas. Es decir, el niño entiende que solo es querido si no existe. Entonces se hace alguien totalmente retraído, que no se expresa, con conflictos de comunicación, que cierra la capacidad de poder hablar. Como cierra la capacidad de hablar, no quiere molestar a nadie, y se va ocultando y van dándose por las esquinas, y en el colegio empiezan a hacerle bullying por lo raro que es. Y todo viene de que la mamá pensó que mejor un mueble que un niño que se moviera. O sea, hay muchos casos ahora que por falta de conocimiento sobre el mundo infantil, yo trabajé 12 años en un colegio de entrenador de baloncesto y luego 10 años, simultáneamente, no 10 años después, organizando campamentos de verano con 150 niños de 6 a 16 años, pues los niños son así, están pirados. Y deben ser así. Y ahora nos creemos que todos están con trastornos de déficit de atención, que se portan súper mal, que no tienen control. Que dices, pues ¿qué queremos hacer? Adultos con 5 años que se porten súper bien y... ¿Entendéis lo que quiere decir? Hay agresividades pasivas que cometen las mamás porque han leído libros sobre educación infantil y le han dicho que es muy bueno que los niños hay que hablar y dialogar con ellos, y entonces le dicen, cariño, no puedes hacer no sé qué, porque pin, porque pan.
y la agresividad pasiva que está transmitiéndole la madre porque está reprimiendo su inconsciente es mucho peor para el niño que la madre le diga: como dejes de hacer eso te arranco la cabeza, cabrón. Porque el niño entiende que el mensaje no es agresivo, aunque el verbo sí. ¿Entendéis? Me decía un maestro, Saúl Martínez, que vendrá por aquí también, que decía: papá, ¿tú me quieres? Pero ¿cómo no te voy a querer si eres mi hija? El tono es: vete a tomar por culo, gilipollas. ¿Entendéis? Pero lo que le estoy diciendo es: ¿cómo no te voy a querer, coño? Entonces la niña me dice que sí, pero siento que no. ¿Por qué? Pues porque al papá, su mamá nunca le abrazó, nunca le besó. Entonces él tiene la sensación de pena con respecto a la emisión de cariño. No soporta que le toquen. Es como esta persona que la abrazas y se queda así. Es decir, le encantaría, pero no se lo puede permitir. Con lo cual no se lo puede transmitir a su niña. Con lo cual su niña siempre tiene la sensación de que su papá no la quiere. Como su papá no la quiere, cuando se junta con novietes, siempre se junta con novietes que no la tratan bien. O todo lo contrario, se junta con novios que están siempre encima. ¿Entendéis? Y podemos analizar en la psicohormología el tipo de novio que te echas y vamos a ver que siempre va a repetir unos patrones que podemos encontrar en las relaciones familiares. Siempre. O niño que no ha recibido el espacio suficiente o no ha recibido las atenciones suficientes y entonces él cree pues que no merece, que no consigue. O padres que no permiten que sus hijos les superen. ¿Sí? Un papá que quería ser futbolista, no lo consiguió porque se rompió la rodilla y entonces al principio dice: mi hijo va a ser futbolista. Y entonces le mete a jugar al fútbol y no sé qué. Pero cuando si el papá solo llegó a segunda división, el niño pasa a primera de colegio, entonces el padre, que tenía un problema por ser el último de sus 6 hermanos, y al hijo le puso el nombre del primer hermano, entonces no quiere que el primer hermano le supere, y como el hijo se llama igual, lo que intenta es inconscientemente evitar que su propio hijo le supere. Y entonces empieza a criticarle cuando ya ha superado la fase del padre. O en el caso de una madre cree que su hija es una amenaza porque el padre ya no la desea a ella. Ella ha leído en el Cosmopolitan que se puede mantener el amor de los 3 primeros meses con una pasión eterna y que si no te lo hace todas las noches es que tiene otra. Después de 15 años casados, cree inconscientemente que la niña, que ahora tiene 13 años y es mucho más guapa que ella, es la que le está quitando al padre y entonces empieza a decirle: ¿pero dónde vas así? ¿Pero deja de comer? ¿Pero tal? ¿Gorda? ¿Tal? ¡Pim! ¡Pam! Entonces la niña hace una infravaloración con su propia feminidad, se le pueden estropear sus órganos femeninos, empezará a buscar un hombre que la maltrate, se enamorará del chulo de la clase y ella creerá que eso es el amor. ¿Entendéis? Bueno, sin agobios, ¿sí? Y es que hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, una cosa que es bastante común, aunque no lo parezca, es un papá muy autoritario, ¿vale? Entonces no soporto que me dé órdenes, no soporto que esté todo el rato encima dándome órdenes. Entonces digo: no hago una fobia a la autoridad. ¿Cuál es el problema de hacer una fobia a la autoridad? Primero, me voy a llevar mal con la policía, con las leyes, con todas las reglas sociales, con los profesores de clase que me mandan. No voy a creer que existe un hombre adulto, sano y sabio que me diga consejos para mi bien, porque yo toda autoridad la voy a negar. Pero no solamente está ahí, sino que yo al padre lo voy a introyectar, me lo voy a comer sin darme cuenta, lo voy a colocar en el inconsciente y no voy a poder tener autoridad. ¿Entendéis? Tengo fobia a la autoridad, incluida la mía propia. Entonces cuando yo digo: tendría que ir al gimnasio, digo: los cojones. ¿Entendéis? Porque mi mecanismo es que mi padre me decía: cómete la sopa, y yo decía: ¡y una mierda! Entonces aprendí a eso todos los días. Cada vez que me den una orden voy a decir que no y me voy a rebelar. Y la persona te viene a una sesión de psicohormología diciéndote: yo quisiera ver por qué no me obedezco. ¿Por qué hago patrones todo el rato y tomo decisiones claras sobre mí mismo y después no las cumplo? Y la persona no lo puede resolver hasta que no resuelve el problema que le viene de la fobia de autoridad de sus padres. ¿Me seguís? Por ejemplo,
un caso muy peculiar que tuve la semana pasada es de alguien que tenía una ansiedad de ego objetivo, o sea, una sensación de nunca ser suficiente. ¿Por qué? Pues porque había tenido unos padres maravillosos que le habían tratado como si él fuera maravilloso. El niño cree que tiene que estar a la altura de lo maravilla que creen sus padres que él es. Entonces hace una neurosis de perfección que le lleva a que por mucho que triunfe, por muy bien que le vaya, siempre cree que no es suficiente. Como cree que no es suficiente, se sigue esforzando hasta el límite. Da igual las matrículas que se saque, las novias que tenga, lo guapo que sea, él siempre cree que no es suficiente. Y como su mecanismo corporal está acostumbrado a no ser suficiente porque tiene que estar a la altura del amor que sus padres le dieron, ¿entendéis? Pues entonces nunca se rinde. Y como nunca se rinde, se esfuerza demasiado. Y como se esfuerza demasiado, estropea su organismo porque cuando ya no puede entrenar más, se come pastillas para poder seguir entrenando más. Y entonces cuando el cuerpo ve que está perjudicándole a su propia salud, entonces le provoca una enfermedad autoinmune para que la operatividad de este sujeto quede inoperativa, invalidado, y entonces se pueda descansar, porque si no va a intentar seguir superándose hasta la muerte. ¿Entendéis? Y podemos encontrar que la causa de esa enfermedad es psíquica, somatizada, causada por un amor excesivo provocado por un narcisismo de los padres que le hicieron creer que él era el más grande que ninguno. Cuando conoces la causa, ¿se les va o qué? Sí. Sí. Ahora lo primero es saberlo, ¿sabes? Lo primero es saberlo. Una vez que localizamos la causa, nosotros tenemos una serie de principios en la psicomología que los estudiaremos y una serie de disfunciones que son típicas. Luego cada persona tiene las suyas y cada uno tenemos 3 o 4. O sea, tenemos que tenerlas todas siempre. Y una vez que localizamos el conflicto, utilizamos diversos recursos terapéuticos. Mirad, en el mundo de las terapias, tanto en las terapias oficiales como en las terapias psicológicas, como en las psiquiátricas, médicas, alternativas, complementarias, etc., solo en la psicología oficial hay más de 100 escuelas. Psicología oficial. Imaginaos la cantidad de terapias que hay por todos los lados. Yo le pregunté a Stanislav Grof, ¿cuál es la mejor terapia de todas las que has visto después de 80 años ser el fundador de la psicología transpersonal, presidente de Esalen Studios, 9 bestsellers planetarios, el gran psiquiatra tal? Me dijo, todas las terapias valen, pero depende del estado de conciencia del terapeuta. Es decir, un buen terapeuta puede curar con cualquier técnica, hay técnicas mejores que otras, claro, pero un mal terapeuta también puede estropear con cualquier técnica. ¿Entendéis? Entonces, la terapia empieza por el conocimiento del conflicto, que tendrá diversas capas. Diversas capas, y después de una hay otra, y después de esa hay otra, y después hay otra, y no se acaba nunca el trabajo, y eso es lo bonito, ¿no? Pues si no es como un debate que dices, ¿usted qué piensa? Yo que muy bien, ¿y usted que muy bien? Pues no hay debate. Si nosotros estamos en el juego, es porque tenemos que hacer un proceso, porque tenemos que aprender una cosa. Y si se nos repite mucho una cosa es porque todavía no nos ha aportado el aprendizaje necesario. Las cosas no se van hasta que no te han dejado el aprendizaje que necesitabas. ¿Sí? Uno puede abrirse y dar más velocidad a ese aprendizaje y más profundidad para ayudar en ese mecanismo, ¿no? Es como el recurso de represión emocional. Si yo no quiero sentir algo, estoy utilizando el mecanismo de huir de las huellas de mis pies. Cuantas más corro, más huellas hay. Más miedo tengo, más corro, más huellas hay. Más miedo tengo, más huellas hay, más miedo tengo. Miro para atrás y digo, me persigue, y sigo corriendo. ¿Entendéis? Consiste en comprender, aceptar, integrar y superar. Y encontrar en la siguiente fase. Porque cuando nosotros vamos evolucionando, la evolución tiene una dinámica longitudinal y una dinámica cíclica. Va hacia un camino determinado y a la vez va haciendo repeticiones.
¿Ves? Primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. ¿Entendéis? Ciclos y a la vez tenemos una dirección. Luego nosotros vamos a ver que en diferentes etapas se nos repite el mismo ciclo y a la vez siempre estamos evolucionando. Cuanto más conscientes estemos de cómo evolucionamos, más facilitamos que el proceso se haga de la mejor manera posible. Y para que el proceso se haga de la mejor manera posible, nosotros tenemos que estar dispuestos a que la identidad se mueva. Porque lo que no queremos es cambiar. Aunque parezca que sí, no. Queremos que cambien las cosas sin cambiar nosotros. Porque nos creemos que si cambiamos, en el fondo, nuestros papás no nos van a querer. Y a veces es verdad. Una cosa que pasa con la gente que trabaja personalmente es que los demás no le dejan cambiar. Y empieza a notar cómo se le resisten todos. ¿Por qué? Porque si tú cambias, les estás obligando a cambiar a ellos. ¿Quién preguntaba aquí? Aquí pregunta, ¿no existe la posibilidad de ser terapeuta de tu pareja? Y no existe la posibilidad de evolucionar con tu pareja si tu pareja no evoluciona contigo. Y he conocido muchos casos donde uno de la pareja evoluciona, el otro no evoluciona, y como la pareja estaba enamorada en base a unos condicionamientos de dos inconscientes que cuadraban bien, en el momento en el que ella cambia y él no, ella ya no le quiere, o él no la quiere a ella. Es decir, una niña tuvo un papá que era muy agresivo, pero le decía, cariño, yo te pego pero porque te quiero, que quiero que seas mejor, ¿lo entiendes? Pero papá te quiere mucho. Entonces la niña entendió, para ser querida tengo que ser maltratada. Muy bien, el chulo de clase. Yo creo que en el fondo me va a dar cañita. Se junta con el chulito de la clase. El chulito de la clase la trata como una princesa hasta que un día se le cruza el cable, y como él tuvo una mamá que ninguneaba a su papá y le decía, tú eres un mierda, cállate, pues entonces él no soporta que una mujer le dé órdenes, porque él tiene mucha pena de su papá. Y él pensó, cuando yo sea papá, no me ninguneará ninguna mujer. Entonces este chico es dominante totalmente sobre ella. Esto hace que sexualmente funcionen como Dios al principio. Pero en el momento en el que ella se pone a hacer trabajo personal, se da cuenta de que no tiene por qué aguantar maltratos y empieza a no permitirle a él que la trate mal, él no sabe cómo tratarla porque le recuerda a la dominación que ejercía su madre con su padre, y entonces se achanta y repite el patrón de su papá sufriendo. Como ella en realidad está enamorada de un maltratador que fue su propio padre, entonces deja de desearle a él y no quiere acostarse. Él, que no se ve deseado y que ya no tiene poder, enferma y de mayor te hace un cáncer de próstata, que es el órgano del poder. ¿Entendéis? Esto es el karma. Y de todos estos procesos no somos para nada conscientes. Funcionan matemáticamente. No me he encontrado un árbol, llevo como 8.000 o 9.000 en estos 10 años. No me he encontrado nunca un árbol que no tenga sentido, que no esté increíblemente bien organizado, que no cuadren las piezas. Siempre tiene sentido, siempre cuadran las piezas, siempre está antes lo que aparece después. Y utilizaremos diversos recursos terapéuticos para poder procesar esto. Recursos metafóricos, recursos psicológicos, recursos energéticos, recursos bioenergéticos, recursos expresivos, recursos psicodramáticos, recursos neurológicos, recursos de estimulación. Hay muchos recursos. Lo ideal es tener la capacidad de saber qué te va a venir mejor en qué momento. Y para eso hay que tener un pequeño conocimiento de todas las diversas técnicas terapéuticas. No hay una técnica terapéutica, hay muchas técnicas terapéuticas para poder aplicar a cada caso determinado. ¿Sí? Por eso cuando dicen, no, el niño ya ha ido al psicólogo,
Dices, ¿a qué psicólogo? ¿A qué psicólogo? No, el niño ya ha estado con un osteópata. ¿Qué osteópata? Porque no es lo mismo uno que otro. Es como si dice, no, el niño ya ha tenido un profesor. Pero esto es como si dice, no me gusta la paella. Dice, ¿por qué? Porque tengo un mal cocinero. Bueno, que tú hayas tenido un mal cocinero no significa que la paella sea mala. ¿Entendéis? Mucha gente cree que la paella es mala porque tuvo un mal cocinero, que no le funcionó una terapia porque tuvo un mal terapeuta, o porque se equivocó en la manera de ver el conflicto. No hay manera de acertar. Entonces, una vez que uno hace su trabajo de conocimiento que no tiene fin, y empieza a darse cuenta que lo que él creía que él era, y los modos que tenía de comportarse, ya no son así, que no le está pasando lo mismo que le pasaba siempre, y que además la gente de su alrededor ha cambiado, incluidos sus propios padres, y él ya los ve de otra manera, entonces empieza a plantearse que eso que él creía que era el yo, no es tan estable. Y ahí empieza la búsqueda espiritual. Porque si el yo es algo cambiante, casi fantásmico, casi imaginario, e incluso la relación entre el mundo y yo quiere decir que lo de fuera no es fuera y lo de dentro no es dentro, sino que en realidad no hay una frontera que separe lo de dentro y lo de fuera, entonces ¿yo qué soy? Y ahí entra el camino espiritual. Y para seguir el camino espiritual tenemos diferentes técnicas, prácticas y tradiciones y linajes, y cada una tiene su valor y su estilo y su forma de funcionar. Hay muchas cosas que en el mundo del desarrollo personal están bien, pero son parciales y no son suficientes. Hay que ver por qué uno cree que hay errores en la creación. Hay que ver por qué uno cree que necesita recuperar el niño interior. Hay que ver por qué uno está preocupado de la siguiente encarnación. Hay que ver por qué uno... ¿Entendéis lo que quiero decir? La pregunta habla más de ti de lo que tú crees. Se dice, lo que Pedro nos dice de Juan, más nos dice de Pedro que de Juan. ¿Entendéis? El test de psicosmología es el arte de hacer preguntas y nosotros nunca le vamos a preguntar sobre él. Siempre le vamos a preguntar sobre su madre, su novia, su vecina del quinto, cómo ve el mundo, cómo ve a Pablo Iglesias, qué le parece no sé quién, tal, como le vamos a preguntar sobre esto. Y sobre esto nosotros lo que vamos a deducir es lo que hay aquí, en la parte oscura. ¿Entendéis? Y vamos a localizar los nódulos disfuncionales primarios que están generándole unos patrones kármicos que prefiguran su propio destino y que le llevan a soñarse de una determinada manera en una determinada vida que él vive. ¿Sí? Una vez que ha hecho el trabajo terapéutico, pues la persona normalmente, una de dos, o se queda ahí como está hasta que se vuelva a pasar otra fase y entre otro ciclo terapéutico, o empieza una búsqueda espiritual que no deja de ser a la vez que uno funciona como en el relativo. Quiero decir, si yo hago de Romeo en una obra de teatro, es verdad que yo lo que quiero es que Julieta salga al balcón, y yo quiero que Julieta salga al balcón, pero desde un punto de vista superior, yo, Mariano, actor que interpreta a Romeo, sé que Julieta va a salir ahora después porque lo pone en el guión. ¿Me entendéis? Pero no tengo que dejar de funcionar como Romeo queriendo que Julieta salga, haciendo que no sale. ¿Me seguís? Y desde... No, yo no te he seguido. Si yo hago de Romeo como actor, lo que quiero de verdad, siendo Romeo, en el plano de Romeo, es que Julieta salga al balcón. ¿Sí? Si yo subo de nivel de conciencia, yo sé que soy Mariano interpretando a Romeo y que Julieta va a salir después porque lo ha escrito Shakespeare. Pero Romeo tiene que hacer como que no lo sabe. ¿Entiendes? Cuando uno vive su vida
desde varios niveles de conciencia, tú sigues funcionando en el nivel relativo bien. Tú sigues funcionando como Romeo, pero sabes que eres el que interpreta a Romeo. Entonces, Romeo tiene libre albedrío y no sabe si Julieta va a salir o no. Pero el actor que interpreta a Romeo sabe que ya está todo escrito, con lo cual está tranquilo y pacificado. ¿Entendéis? Y no deja de vivir intensamente a ver si sale Julieta. Perdidos en los Andes trabajando con los chamanes, en una noche horrible yo le dije al chamán: pero es que no te das cuenta que el grupo está en peligro de muerte, y tú estás ahí tan tranquilo, pero ¿cómo se consigue la seguridad en la vida? Le digo, y me dijo: mira, mijo, no hay tal cosa como la seguridad en la vida. El truco está en hacer como si lo hubiera. ¿Sí? Es decir, uno tiene que funcionar, por ejemplo, en el plano de la libertad y del destino, uno tiene que funcionar simultáneamente con los dos planos. Es decir, yo actúo como si todo lo que suceda fuera responsabilidad mía. Yo actúo como si tuviera 100% de libre albedrío, pero sé que ese libre albedrío es como el de Romeo, está condicionado a una fuerza superior, con lo cual a la vez tengo la paz que presupone el destino de una inteligencia superior que lo maneja y el impulso del que funciona sin saberlo, creyéndose que es él el que lo maneja. Ahí lo has cuadrado. ¿Entendéis? Y esto es funcionar a la vez en los dos planos. ¿Sí? Yo cuando actuaba me daba cuenta, uno de los planteamientos es: ¿cómo es posible que yo salgo al escenario, ya me lo habréis oído contar, y yo lloro, sufro, pienso, tengo un ataque ahí, espumarrajeo, le pasan todas las desgracias posibles, tal, y sale, tiran el telón y dicen: ¿qué tal? Y digo: de puta madre, me lo he pasado como Dios. Y digo: ¿cómo te lo has pasado como Dios si has hecho una tragedia inexplicable? Y cuando tú, en tu vida personal, te pasa cualquier mierdita, que tienes un poco de angustia, ya está, que se me pase, madre mía, que se me pase. ¿Cuál es la diferencia? Plantearos, ¿cuál es la diferencia? Yo, un ataque de ansiedad en el escenario, me lo he pasado de puta madre. Un ataque de ansiedad en mi vida personal, Dios mío, que se me pase ya. La única diferencia es que yo creo que el Romeo, o el que lo está viviendo, no soy yo. La identificación. La identificación. El factor clave es la identificación. Si yo me identifico con el sufrimiento, el yo está en peligro, claro, porque esto es, yo sé que no es yo. Yo hago como si me pasara, pero en el fondo no creo que me pase. Y en mi vida personal creo que sí me pasa. Pero ¿qué pasa si en mi vida personal yo actúo como si fuera una interpretación en la que yo estoy haciendo de Mariano que sufre? Pues cuando uno hace esto, lo que pasa es que el dolor que antes era insoportable, uno abre las compuertas y entonces se da cuenta de que lo hacía insoportable era el intentar no tenerlo. Y entonces estabas resistiendo al sistema de curación. Por ejemplo, se te muere alguien, ¿eh? Entonces tú no quieres sentir el dolor de la pérdida. Y entonces cierras el dolor para que no te pase. Y el dolor se queda reprimido en el inconsciente y va gota a gota cayendo día tras día, mes tras mes, año tras año. ¿Por qué? Porque no querías sentirlo. Ahora, si tú haces un trabajo de conciencia y permites que el dolor te reviente y lo dejas atravesarte y hace una explosión brutal de dolor, que siempre es menor de lo imaginado, siempre, y entonces el cuerpo no soporta dolores intensos durante más de un tiempo porque no le da químicamente para poderlo hacer. Entonces hay un momento donde se ha acabado ese equilibrio homeostático hormonal. Entonces yo hago el pico de dolor, lo permito hasta el final y llega un momento en que el cuerpo reequilibra otra vez la química interna y vuelve a estar normal. Y a medida que yo voy permitiendo que vaya emitiéndose el dolor, ¿sí?, voy mejorando
Y cada vez hay menos y cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque lo que yo he hecho ha sido abrir aquí una compuerta permitiendo que el dolor salga. Entonces lo que estoy haciendo es que haya una erupción. Si yo lo que hago es no quiero, 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 el dolor va cayendo como en un vaso sucio y se posa en el fondo. Y cuando se posa en el fondo, cuanto más al fondo, es decir, cuanto más intenso, cuanto más antiguo, cuanto más cercana sea la persona que me lo ha provocado y cuanto más repetida haya sido esa experiencia, más al fondo está, más pesa, más gordo es. Y cuanto más gordo es aquí el problema, más escondido y más inconsciente, más va a estar aquí presente continuamente en mi vida. Luego, si yo no he querido ver que mi mamá me abandonó de pequeño muchas veces y yo no podía soportar el dolor como buen niño, ¿qué voy a hacer? Lo que va a pasar es que no entiendo por qué todas las novias me abandonan, por qué siempre me echan de todos los trabajos que tienen jefas, por qué las profesoras me suspenden y por qué en el fondo estoy intentando que mi mamá no me abandone. Ahí queda eso. Desde el punto de vista, para contestar un poco las preguntas antes de terminar, la confianza es la fe. Con fe es confianza. Mientras que uno no tiene puesta la confianza en que hay algo o alguien que es mayor y más que yo y más potente que yo, que me protege, es decir, la pregunta que te tienes que contestar es: ¿creo que el universo es amistoso? Esa es la pregunta que hay que hacer, porque si crees que no, tendrás que trabajar la fe hasta que la confianza venga porque has visto el rostro del universo. ¿Sí? Entonces lo que estoy intentando recuperar con el niño interior es un niño interior que probablemente desconfió de sus papás y tenga lo que llamamos en psicosmología la disfunción de decepción parental. Es decir, los dioses que eran mis padres hasta los 7, 5, 6 años acabaron por no ser tan perfectos. Yo creí que yo tengo que superarlos, el control de la vida me corresponde a mí y como yo soy una niña por encima de mis papás, pues entonces en el fondo lo que tengo es una neurosis de inseguridad crónica y lo que busco en la vida es tener confianza, pero trabajo todo el rato para evitar sentir la desconfianza. Los errores en la creación solo existen en el plano relativo. Es decir, los errores, la diferencia entre el bien y el mal, pues depende del plano en que la persona esté. Es decir, la gacela y el león. Documental. El león asesino se acerca a la gacela, inocente, pobrecita, y se la... Y ahí, ay, pobrecita la gacela, que se la come, que se la come. Entonces que no se la coma viendo el documental. El león ataca a la gacela y la gacela escapa. Plano contrario, los cachorros del león. Hambrientos y desnutridos, los cachorros del león, y dicen, puta la gacela. ¿Dónde está el error? Pues en el punto de vista. Si soy del grupo de la gacela o soy del grupo de los leones. ¿Veis? En el plano relativo, el error desde el punto de vista del león es que la gacela se escape. Desde el punto de vista de la gacela es que lo guay es que la gacela se escape. Desde el punto de vista absoluto es que notas cómo la vida se alimenta de vida. Este es el planeta donde el reino es en la muerte, que es el miedo principal, y estamos vivos porque nos hemos comido unos a otros. ¿Eso es bueno o malo? Es así. El que haya personas con más miedo, desde el punto de vista absoluto, que haya personas con más miedo y personas más seguras por la vida, personas que vivan más en el plano horizontal a personas que vivan más en un plano superior, no es también, no está bien, es también, Está bien. Está bien, ¿no? Sí. Entonces, esa era por donde yo iba la pregunta. De que, Sí, desde el punto de vista absoluto, desde la creación, todo está bien mal. que la creación, si tiene errores o si no tiene errores. Desde el punto de vista de arriba todo está bien mal. Desde el punto de vista de abajo todo está bien o mal. Bueno, ¿Por qué desde el punto de vista de arriba todo está bien
bien y mal. Bien y mal está, da igual. Bien y mal es una manera de decir que no corresponde al plano de arriba la dualidad de saber si está bien o mal, porque para que esté bien o mal tiene que haber un sujeto perceptor que decida si está bien o mal para sí mismo. No había entendido que todo está bien mal. Por eso No, es el relativo siempre implica un yo y el absoluto implica la ausencia de yo. Desde el yo siempre hay dualidad, está bien o mal con respecto a mí o con respecto a los míos. Desde el punto de vista del no yo, el bien y el mal no funcionan. está como tiene que estar. Claro. Y el quererlo cambiar no es un punto de vista desde el plano principal que tú dices. Y desde el plano base, Sí. uno tiene que intentar cambiarlo a sabiendas de que a lo mejor no puede cambiar nada. Los chamanes lo llaman el desatino controlado, que me parece precioso. ¿Cómo? El desatino controlado. O lo que podemos decir a veces como intenta obligar al azar a seguir sus propias reglas. Es una paradoja, pero funciona. Yo actúo como si quisiera que Julieta saliera al balcón, sabiendo Que a lo mejor no sale. de Romeo que a lo mejor no sale, pero el yo superior sabe que sale, pero yo actúo como si no supiera que sale, porque si Romeo sabe que sale, pues no hay función. Y la vida es la función, uno tiene que hacer como que sigue funcionando. Es decir, cuando uno está en un estado de conciencia superior, esto es yo también. Y esto es yo también. No hay diferencia entre el mundo y yo, porque yo, el mundo y la divinidad es la misma cosa. ¿Vale? Pero cuando tú estás funcionando en el mundo relativo, no puedes saludar a alguien y decirle: hola, soy la totalidad, ¿cómo estás? Hola, soy la totalidad, ¿cómo estoy ahí? ¿Entendéis? Tú sigues funcionando en el relativo porque también es verdad que tú eres tú y que yo soy yo. Pero tú y yo somos la misma cosa, en el fondo. Somos el mismo que está detrás de todos los ojos, que es el mismo todo el rato. En el absoluto todos somos ese mirándose a sí mismo a través de otros, pero en el relativo, en el plano base, cada uno somos distintos y nos relacionamos. ¿Y tú qué tal? ¿Y tú qué tal? ¿Entendéis? Pero sabiendo, o sea, a ver si yo me expreso, o sea, sabiendo eso, dices, vaya, qué absurdo continuar en la función, ¿no? La función tiene su propio mecanismo de funcionamiento. Y si intentas eliminarte de la función, No, claro, no me vas a eliminar. vuelves. Porque lo que tú tienes que hacer aquí, lo vas a hacer. Si te tiras por el puente Segovia y vuelves a tal, a mí me dijo un maestro: cuando creas que por fin estás golpeando la tapa del ataúd, te darás cuenta de que estás dándole a la cáscara de un nuevo huevo. Me pareció una metáfora espectacular. ¿Entendéis? No se puede huir de lo que uno tiene que vivir. Claro. El por qué Maya, el por qué la ilusión, el por qué la vida, el qué es esto, no puede ser explicado a nivel racional porque no tenemos mecanismos para poderlo comprender desde el punto de vista racional. Estamos intentando colocarlo en un mapa, pero es como si la pulga que va en el pelo de la oreja izquierda de un ñu que está haciendo la migración por las praderas de Kenia quisiera comprender por qué a veces la luz del sol está en ese lado y por qué en ese. Y ella agarrada al pelo. No le da su sistema nervioso para poder entender que está en un animal que es un cachorro de una manada que hace una migración porque en las estaciones, en la zona de no sé qué, van hacia el río. Es decir, el nivel de condicionantes que hay por arriba no lo podemos manejar. No, lo podemos experimentar, pero no lo podemos manejar. No intentes comprenderme, solo sé lo que eres. Podría decir eso, ¿no? Por eso la única definición de la divinidad que te pueden dar es: yo soy el que soy. No te dice yo soy esto sí y esto no, porque si es una cosa y no otra, pues ya no es la divinidad, porque la divinidad tiene que ser todo. Entonces yo soy el que soy. ¿Y quién de aquí podría decir yo soy el que soy? Todos. Dios podría decir en boca de todos yo soy el que soy, cada uno siendo diferente y a la vez siendo siempre el mismo. Porque eso es el ser. El ser es lo que tú eres. Y lo que tú eres es la causa por la que las cosas son. Las cosas no son porque las cosas sean. Las cosas son porque el ser se lo estás poniendo tú.
¿Entendéis? Tú vas andando por un bosque y a medida que vas andando van siendo los árboles. Ahí hay un árbol, ahí hay otro árbol, ahí está el árbol ahí. En inglés sería there is, there, ¿no? El ser y estar, que es el mismo verbo allí. ¿Quién le pone el ser al árbol? ¿Quién le pone el ser a la silla? La silla es, decimos está porque es un objeto inanimado, pero en inglés is. Entonces decimos, la silla es. La silla es. No, el ser soy yo. El ser es lo que yo soy. ¿Y qué es lo que yo soy? Todas las cosas. Por eso dice, tomad y comed porque esto también es mi cuerpo. Y esto es mi sangre. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el Padre. El Padre está en todas las cosas. Todos vosotros y yo somos la misma cosa. Esto te pones a verlo por el cristianismo, por el budismo, por el hinduismo, y todo el rato es lo mismo. Si estamos viendo árboles, vemos árboles. Y si estamos viendo dragones, vemos dragones. ¿Por qué tenemos que cambiarlo? Es algo que estamos viendo ahí, que ya es. No tienes que cambiarlo si no quieres. Cambiarlo. ¿Quién dice que tienes que cambiarlo? Bueno, parece que esto es para que cambiemos lo que vemos. El que quiera. Que quiera Si tú vienes y dices, yo quiero cambiarlo, entonces yo te ayudo. Pero si tú dices, yo no quiero cambiarlo, pues yo te ayudo a que no lo cambies. ¿Puedes repetir la primera frase que has dicho del chamán mexicano? Que figura que estabais en una situación... No existe tal cosa como la seguridad en la vida, pero consiste en hacer como si existiera. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Bueno, se supone que lo que dicen es, por ejemplo, la cuántica, que no es esta respuesta, pero es que me ha venido. La cuántica ha demostrado que el fenómeno y la conciencia son emergentes simultáneamente. Es decir, no hay fenómeno sin conciencia, no hay conciencia sin fenómeno. Es decir, la conciencia y el fenómeno es la misma cosa, que es lo que yo estaba explicando de lo de la silla es. Es decir, la silla es cuando yo la veo, mientras que yo no la vea, la silla no es. El fenómeno, la partícula cuántica, es una partícula cuántica, ya sea onda o partícula, en el momento en que el sujeto perceptor la observa. ¿Entendéis? Es la paradoja del gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez. Entonces, el fenómeno y la conciencia son la misma cosa. El alma, que podríamos decir que es el anima mundi, el alma del mundo, es el ser. El ser es en personal. ¿Sí? Podríamos, hay explicaciones que dicen que tienes el ego, que es variable y modificable en el tiempo. Después está el alma, que es como tu esencia individual, por eso el universo es uno, universo, el de uno, el tuyo, que es el que todos veis, pero es el vuestro, que es a la vez el de todos y el tuyo, porque todos los demás también son tú. Ese es el anima mundi, el alma del mundo, que es lo que tú eres, o sea, el universo es tu alma. Y cuando se supone, según por ejemplo el budismo zen, que se produce la muerte, lo que pasa es que el anima mundi abandona esta manifestación, los agregados emocionales y los continuum mentales no procesados en su tiempo, o lo que quiere decir, los inconscientes no generados y no conscientes, se van a mezclar, dicen, con otros contenidos similares, y cuando se agrupan como si fueran haces de trigo, vuelven a encarnar en un niño nuevo para que viva el proceso. Y por esto es por lo que, por ejemplo, en los estudios de Grof se ha demostrado la posibilidad de tener datos de otras vidas que estudios demuestran que sí, que es verdad, que tú tienes datos de un pueblo de Holanda donde eras panadera que no has estado nunca. ¿Entendéis? O sea, esto es claro, nos sobrepasa. Yo no tengo las respuestas a estas cosas, pero interesante, es interesantísimo. Los métodos de transformación kármica, es lo que os digo, hay múltiples. Nosotros, pues yo os podía hablar de los que utilizamos en Nahual, ¿sabes? Pero hay métodos, aquí este mismo centro tiene métodos de transformación. Los hay de 1000 tipos, energéticos, físicos, emocionales, neurológicos, ¿entendéis? Cada uno tiene que asesorarse y ver qué le parece intuitivamente más interesante. Bueno, la influencia familiar ya lo hemos hablado, ¿no? Pues casi nada. Y lo del amor romántico y el crecimiento espiritual es lo mismo. O sea, es lo que decía de la pareja, ¿no? Si tienes que crecer con la pareja. La pareja
es un acuerdo que va más allá de qué te da a ti. ¿O qué? ¿Sabes? La pareja es un acuerdo donde el uno se quita para ponerse el otro. O para, digamos, que los dos tienen que tener, entre comillas, el acuerdo de yo desaparezco en base a tu felicidad, tú desapareces en base a mi felicidad. Mientras que no sea así, que casi nunca es así, ¿sabes? Porque eso sería como la pareja alquímica, que es lo que en principio buscaba la tradición ritual del matrimonio. Luego hemos intentado transformar el matrimonio por el romance y entonces ya claro es el apocalipsis. Bueno, pues esto, venga, ¿qué se os ocurre? A ver, dime. Con el tema de las parejas y los nombres que se le ponen a los hijos, poniéndonos en el ejemplo de que el marido decide, pues ahora vamos a llamar a la niña María. Él sabe que su primera novia se llamaba María, pero no se lo dice ni a la mujer ni la niña, no se enteran en ningún momento de la vida. La niña desarrollará las mismas... Sí, porque el karma de estos huevos son compartidos. O sea, si si fueran como volcanes, podríamos decir que si este es el karma del niño, este es el karma, este es el volcán de la mamá, y entonces hay una zona que es individual de este niño, pero hay otra cosa que es compartida con la mamá. Por eso cuando tú trabajas con enteógenos, o sea, con plantas de poder chamánicas, puedes llegar a experimentar el parto de tu abuela cuando parió a tu madre. Y quedaban 30 años para que tú nacieras. Sí. Pero voy a retorcerlo un poquito. Dale, vidilla. Digamos que ese chico decide ponerle a la niña María José, pero no piensa en ningún momento que María era el nombre de su novia. O sea, simplemente es un nombre compuesto, pero resulta que sigue llevando el nombre de aquella chica, pero él no lo relaciona porque es un nombre compuesto. También habría... Yes. Lo mismo. Porque le puso ese nombre porque no se acordaba en ese momento de que esto estaba así. Vale. Pero vamos, que si es el caso tuyo, de tu amiga Pepita, no tiene por qué ser eso. Quiero decir, estas cosas todas, yo siempre digo, las normas del árbol siempre son diversas en cada persona. Cuando digo el árbol me refiero al estudio de la psicosmología de la familia. Y si hablamos de la etimología, o sea, el significado de los nombres, yo le pongo Raquel porque Raquel... Sí, o sea, lo que hay es mucho, por ejemplo, repeticiones cacofónicas del nombre, ¿sabes? O sea, yo me llamo Mariano y le llamo Manuel, ¿entiendes? O Azucena, Zofaifa. Entonces lo que hago es que a lo mejor no repito tal, pero lo que tú dices con el nombre bíblico, por ejemplo, el sentido del fondo, pues sí, en muchos casos yo he visto casos de gemas con problemas del agua, con problemas con el agua, ¿sabes? Muchas veces, y de Santa Gema murió ahogada. Dicen, pues vale, ¿sabes? Son cosas como que dices, pues no te queda más que postrarte ante el misterio de la vida, pero tampoco tengo yo una teoría muy grande sobre eso. ¿Qué pasa? Dile. Imagínate que tú crees que tienes un don, o todo el mundo tiene ciertas habilidades, y tú has venido, o te gusta, o disfrutas desarrollando esa habilidad. Pero tu papá se muere diciendo, no lo hagas. Vale, yo ya he tomado conciencia de eso. Cada vez que yo lo hago, enfermo. ¿Cómo me libro de esto? Pues yo te recomiendo que hagas una práctica psicomágica y que pagues la deuda que tienes con tu padre por desobedecerle, porque si no lo que vas a hacer es una neurosis de fracaso, que la vas a transformar en una somatización corporal. Es decir, tú solo tienes dos opciones, o perder el amor de papá o hacer lo que... Perder el amor de papá es de una manera sufrimiento físico que al final acabas somatizando. Y no perder el amor de papá y trabajar te puede llevar también a que ese trabajo fracase, no reciba dinero, nunca te acabe por funcionar, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras de poder trabajar eso. Tendríamos que verlo y ver por qué tu papá te prohibió hacer eso, qué había dentro de tu papá que te lo prohibiera hacer, de dónde le viene a él, y que tú pudieras vivirlo desde el punto de vista de tu papá, y si no los podemos solucionar desde el punto de vista de tu papá, que tú pagues el precio por la desobediencia.
Y se puede hacer metafóricamente, no hace falta... quiero decir, una metáfora es una bandera. Una bandera es un trapo de colores. Mirar el chocho que hay por el trapo de colores, a ver de qué color lo ponemos. ¿Entendéis? Imaginaos si los símbolos son importantes. Un trapo de colores. ¿Qué más? Porque tiene que ser, o sea, eso que has dicho, la palabra, que tú pagues por desobedecer. Porque tu inconsciente cree que tiene que ser así. Que tiene que ser así. Y hasta que no lo hagas no te quedas a gusto. Para hacerlo, claro. Para el inconsciente la metáfora y la realidad es lo mismo. Vale. Igual que cuando tú ves a alguien que está bailando, tu cerebro lo hace en un estudio y está funcionando como si estuvieras bailando tú. ¿Entiendes? Si tú visualizas que estás bailando, coges la fuerza en los músculos como si estuvieras bailando. Pues si tú haces una metáfora de un acto ritual, podríamos decir, para el inconsciente es verdad. Es decir, tú te pones en un gigantesco altar donde hay un señor vestido de blanco con una cruz detrás y dices, ¿y quieres que no sé qué? Y te pones el anillo en el dedo y tal, te cataplas, tu inconsciente dice, sí, me he casado, esto es para siempre. Y se cambia en la manera de pensar. De hecho, el matrimonio se va al carajo una vez que se acaba. Y es por un acto ritual. Pues nosotros en la sociedad actual hemos perdido el ritual. Hemos perdido la capacidad de curarnos psíquicamente en base a una forma de funcionar que antes estaba más ritualizada. No quiero decir que sea peor esto, quiero decir que esa posibilidad de curarnos en base al ritual la hemos perdido. Por ejemplo, nosotros estamos en un mundo hiperregulado, ¿vale? Todo está lleno de normativa y tenemos que poner rituales sociales para poder descargar la tensión. Por ejemplo, ¿qué es el carnaval? Pues el carnaval es el reino de Dionisios, donde tú te puedes disfrazar de fulana, yo puedo hacer de travesti, este puede hacer de ogro y el otro puede hacer de no sé qué, y sacamos ahí los inconscientes que tenemos dentro para podernos liberar. Y el carnaval siempre va detrás de Cuaresma, que ha sido la época de Apolo, la corrección, la norma, la disciplina, el gobierno. ¿Entendéis? O el luto. ¿Vale? Tú tienes una pérdida y te dice la tradición popular, uy, se te ha muerto Federico, pues te tienes que vestir de negro, no salir nada más que a misa y pasarte un año metida en casa, llorando el dolor. Y entonces tú haces, ay, si al principio te da igual porque estás dolorosa, y haces, ay, sí. Como no tienes ganas de salir, que ahora te dirían, tía, sal. Pero no sufras, no ha pasado nada, pon la tele, mira Belén Esteban. Entonces tú esto no... En el ritual tú te metes en casa, lo sufres, lo lloras, no sé qué, te dejas porque estás de luto y te lo puedes permitir porque estás de luto y toca el ritual social que te permitas el dolor. Y estás, ay, y tienes las plañideras de, ay, hija, qué dolor. Y tú, ay, sí, y puedes sacar el dolor porque socialmente se te está indicando que lo saques. ¿Vale? Cuando llevas 3 meses de negro en la casa, estás... Y ya te dicen que el mes que viene se te quita el luto y haces y has pasado el proceso. Pero si aquí no te dejan tener luto, te vistes de rojo, te tienes que ir a poner al cine inmediatamente, no llores, te tomas 4 pastillas para no sufrir y pues el dolor se queda en el inconsciente y el siguiente novio se te vuelve a morir y el otro te deja y... Pero estos son condicionantes sociales, son acciones sociales, las fiestas, todo lo que se monta un poco a nivel social. ¿Y cuando es voluntario? El tema de la interpretación. ¿Cómo? Quiero decir, cuando es voluntario la interpretación, los actores, ¿queréis vivir otras vidas? Sería un poco... Sí, los actores en general son niños a los que no ha mirado nadie, que lo que buscan... Sí, yo te digo la tipología de la gente que se dedica a la interpretación. Son o niños a los que no han mirado, que quieren ser mirados, o niños a los que no les han permitido ser de una determinada manera, o mejor dicho, niños a los que no les han permitido ser. O sea, no llegaban nunca a tener la aceptación total por parte de sus padres. Siempre era no. Y entonces el niño cree que solo puede ser él si es otro. ¿Pero esto es generalizado? Sí. ¿No es una interpretación? ¿No es otra interpretación? Claro, todo son interpretaciones. O son niños que consideran que el mundo real es muy aburrido. O han tenido una decepción emocional
y entonces buscan un mundo mágico o mítico y entonces se refugian en el mundo de la fantasía. Más o menos estos son los 3 tipos de personalidades. ¿Y el truco de las terapias, que es crearte tu propia interpretación? La terapia no es una interpretación, es una expresión. Ole. La terapia es una... O sea, tú... La terapia desde el punto de vista de querer cambiar algo que existe. Sí, pero lo que te quiero decir es que tú con la terapia lo que cambias es a través de las emociones, no a través del pensamiento. Puedes hacer terapias analíticas, pero van a tener mucho menos fuerza que las terapias emocionales. Y mucho menos fuerza las terapias emocionales que las terapias inconscientes. Porque las terapias emocionales... Porque uno se cura en realidad a través de la emoción, porque la emoción es antes que el pensamiento. De hecho, el pensamiento es el producto de una emoción reprimida demasiado tiempo. Es decir, un pensamiento obsesivo no se puede curar con pensamiento. Se tiene que curar con la liberación de la emoción reprimida que provoca el pensamiento obsesivo. El pensamiento es la erupción de un bloqueo emocional, con lo cual tú puedes intentar arreglar esto o puedes intentar arreglar esto. Pero a través del pensamiento no puedes llegar a las sensaciones y curarte de eso que tú quieres cambiar, curarte entre comillas. Tú puedes ir hacia las sensaciones, pero tienes que entrar en las sensaciones, ¿no? O sea, los intelectuales no se les recomienda trabajos intelectuales, porque es donde nadan como tal. Entonces, cuando te viene alguien específicamente intelectual, lo primero es 2 guantás espirituales, una en cada mejilla, perdón, intelectuales, una en cada mejilla, y que no se preocupe, porque un intelectual te va a intentar controlar la terapia, derribar al terapeuta, se va a resistir, va a intentar que a él no se le puede modificar. Entonces yo, a los intelectuales, enteógenos, reversing, tomatís. Es decir, terapias inconscientes, que no puedan manejarlas. Que el yo, el ego, no pueda estructurar pensamientos sobre ellas. Porque mientras que pueda estructurar pensamiento, un intelectual es un controlador que tiene toda la energía subida a la mente. Y cuando tienes toda la energía subida a la mente, lo que pasa es que tienes todos los demás centros cerrados. Entonces tú no puedes tratar, el pensamiento no puede curar al pensamiento porque el pensamiento es el problema. La razón es la que se vuelve loca, la emoción no se vuelve loca. Se vuelve loca la razón. El exceso de razón es la locura. El máximo nivel de la razón es el silencio. ¿Qué más? Lo del silencio era coña, ¿eh? Bueno, no sé, ya nos llevamos un buen rato, ¿no? Sí, ya. ¿Eh? ¿Y lo de que hacemos aquí? ¿Cuál era tu pregunta? Claro, lo de qué hacemos aquí. Es verdad, ella ha preguntado. ¿Qué les preguntaríais? Sí, claro. ¿Para qué? Esa es una de las preguntas. ¿Por qué la pregunta o que tú le preguntarías por qué y para qué? Mira, la vida no es el mapa de la vida. ¿Entiendes? Una cosa es el mapa y otra cosa es el territorio. El mapa no puede explicar al territorio. El mapa siempre va a ser reducido y nunca vas a tener un mapa suficientemente grande como para explicar todo el territorio, porque para poder explicar con un mapa el territorio tendrías que transformar el mapa en el territorio. ¿Entiendes? De lo cual se deduce que la explicación del porqué y el para qué de la vida lo tienes así, aquí y ahora. Es por esto. Si lo reduces a un pensamiento, estás eliminando todo lo demás. La vida solo se explica a través de sí misma. No se puede reducir a un concepto. ¿Entiendes? Porque si lo reduces a un concepto, estás creando lo contrario también. ¿Vale? La vida se explica en tanto la experiencia de sí misma y tiene sentido por sí mismo. ¿Sí? Y el sentido puede ser cambiante, pero se explica por sí misma. No puedes hacer una explicación total de la vida porque el mapa tendría que ser tan grande que sería la propia vida. Entonces el mapa de la vida es la vida. Y lo que hay que hacer es abrirse a la experiencia de la vida para ver ese sentido. Experimentarla, ¿no? No puedes hacer otra cosa. Sí, no. Resistirse a eso es una guerra, una batalla perdida.
Lo vamos a dejar aquí. Recordar que lo que estamos haciendo, aunque no lo hemos hecho, es la presentación del curso que empieza ahora, que va sobre esto. Obviamente el curso que vamos a dar, que yo voy a dar aquí por mis responsabilidades en mi centro en Madrid, no lo voy a poder dar tan largo como el de Madrid, pero vamos a intentar aprovechar al máximo el tiempo y que cada persona pueda sacar el máximo partido al trabajo que vamos a enseñar. Si vemos que el trabajo es interesante y que el grupo está en una buena dinámica, pues lo podríamos continuar posteriormente. Que si no va a dar tiempo a dar en 7 seminarios, los que sea, o 6 seminarios, no se puede explicar, ¿sabes? Pero vamos a hacer una introducción y si vemos que el grupo tal, pues podremos hacer, pues luego ya una vez cada 3 meses o como vaya viendo, pero que quiero decir que no, que nadie piense que con el curso va a acabar sabiendo todo, porque es imposible, no me entero ni yo, como que soy el que lo enseña, pues imagínate. Y que tampoco piense que va a dar solamente 5 o 6 seminarios y que con eso no va a haber suficiente, porque se va a dar cosas bastante gorditas y bien organizadas para que lo vayamos entendiendo. Sobre todo, no es tanto como una preparación profesional como lo que hago en Madrid, que es más para que la gente pueda ejercer, sino que aquí es una apertura para que cada uno pueda trabajarse, tener armas y poder ayudar a los de su alrededor también. ¿Vale? Por eso es el curso de psicomología que empieza el mes que viene, no sé qué día, que es un curso de un sábado al mes durante 6 meses, que se da aquí en este sitio. Vale, pues muchísimas gracias por venir, ha sido un placer estar aquí con vosotros y contaros todo esto.